¿Sabías que, en este preciso instante, se está gestando una tormenta en el corazón de África? Una tormenta capaz de alterar el destino de un continente entero, y cuyas consecuencias pueden sentirse mucho más allá de sus fronteras, incluso en tu vida cotidiana. Pocas veces en la historia reciente ha estado en juego tanto en una región aparentemente lejana para el resto del mundo. Francia y sus aliados occidentales han rodeado militarmente el Sahel, una franja de tierra que se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, y que representa uno de los corredores geoestratégicos más importantes del planeta. Aquí, Burkina Faso, Mali y Níger han decidido romper el molde, negándose a continuar como simples peones en un ajedrez global que durante siglos ha ignorado la voz africana. En cada frontera, la tensión es palpable. Los puntos de control se han multiplicado, los movimientos militares se han vuelto rutinarios, y las poblaciones locales viven bajo la sombra constante de la incertidumbre. Las líneas en el mapa ya no solo separan países, ahora son trincheras en una batalla por el control de recursos, rutas comerciales y, sobre todo, el derecho a decidir el futuro de África. Para entender la magnitud de este momento, basta recordar cómo la historia ha cambiado radicalmente cuando regiones aparentemente periféricas se han convertido en el epicentro de disputas globales. Pensemos en los Balcanes antes de la Primera Guerra Mundial, o en el sudeste asiático durante la Guerra Fría. Así como entonces, los acontecimientos en el Sahel hoy tienen el potencial de desencadenar reacciones en cadena que impactarán en todos los continentes. Pero ¿cómo llegaron estos países a desafiar a potencias históricas? Hay que mirar hacia atrás, a las raíces profundas y dolorosas de este conflicto. Durante mucho tiempo, Francia movió los hilos del Sahel desde las sombras. Desde la Conferencia de Berlín, a finales del siglo XIX, donde las potencias europeas se repartieron África como si fuese un tablero de juegos, hasta los acuerdos secretos posteriores a la independencia, el control francés ha sido omnipresente. No solo se trató de la imposición de una lengua o de la explotación de recursos. La maquinaria neocolonial se extendió a todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, el uranio extraído de Níger abasteció durante décadas los reactores nucleares franceses, permitiendo que París se convirtiera en una de las capitales energéticas del mundo. Sin embargo, las poblaciones nigerinas vivían, y aún viven, en condiciones de extrema pobreza, sin acceso a energía eléctrica ni a servicios básicos, una paradoja que ilustra la desigualdad estructural impuesta desde el exterior. En Burkina Faso, el oro extraído por compañías extranjeras rara vez se tradujo en beneficios tangibles para la mayoría. El dinero fluía hacia bancos europeos, mientras las comunidades locales quedaban relegadas a la marginación. Los testimonios de mineros burkineses, que trabajan en condiciones insalubres por salarios ínfimos, son un espejo de las cicatrices que deja la explotación neocolonial. La manipulación política era igualmente profunda. Líderes como Thomas Sankara, quien en la década de los 80 intentó implementar reformas radicales en Burkina Faso, terminaron asesinados en circunstancias sospechosas, con indicios de participación extranjera. Cada intento de emancipación fue respondido con golpes de Estado, sanciones económicas y campañas de desinformación, como ocurrió en Mali durante los años 90 y 2000, cuando la inestabilidad política era utilizada para justificar intervenciones extranjeras. Pero el siglo XXI trajo consigo una nueva generación de líderes cansados de la sumisión. Ibrahim Traoré, en Burkina Faso, Assimi Goïta, en Mali, y Abdourahmane Tiani, en Níger, no solo heredaron países fragmentados, sino también la determinación de romper con el pasado. Decidieron expulsar soldados franceses, cancelar acuerdos militares y comerciales leoninos y denunciar abiertamente la injerencia extranjera. Su retórica, apoyada por acciones concretas, los ha convertido en símbolos de una resistencia que trasciende fronteras. Esta ruptura no fue solo un gesto simbólico. La reacción de Occidente fue inmediata y contundente. Francia, junto a sus aliados, reubicó rápidamente sus bases militares en países como Senegal, Benín y Costa de Marfil. En Senegal, por ejemplo, se estableció un centro de inteligencia militar cerca de la frontera con Mali,
desde donde se monitorean movimientos y se recopila información sobre los nuevos gobiernos del Sahel. En Benín, tropas extranjeras patrullan las rutas que conectan con Burkina Faso y Níger, bajo el pretexto de combatir el terrorismo, pero en realidad asegurando los intereses occidentales. La presión se intensificó a través de sanciones económicas, bloqueos diplomáticos y campañas mediáticas que buscaban presentar a los nuevos líderes del Sahel como dictadores o radicales. Sin embargo, la realidad sobre el terreno era otra. La mayoría de la población apoyaba estas decisiones, cansada de décadas de explotación y dependencia. Mientras tanto, Occidente afinó nuevas tácticas. Respaldó a líderes africanos dispuestos a traicionar a sus vecinos, ofreció ayudas llenas de condiciones y desplegó maniobras diplomáticas para aislar a los nuevos regímenes del Sahel. El objetivo era claro: recuperar influencia y evitar que cundiera el ejemplo de una independencia real en África, tal como ocurrió en el pasado con líderes revolucionarios en América Latina o el sudeste asiático. Ignorar este contexto sería un error. La crisis del Sahel no es simplemente una revuelta militar, ni una moda política pasajera. Es el resultado de décadas, incluso siglos, de sometimiento, explotación y resistencia. Hoy, el Sahel pelea no solo por su tierra, sino por el derecho de África a decidir su propio destino, una batalla que recuerda las luchas independentistas de India frente al Imperio Británico o de Vietnam contra Francia y Estados Unidos. El tablero internacional se complica cada día más. Francia y sus aliados no están dispuestos a ceder, pero los nuevos líderes del Sahel tampoco. Y mientras las heridas de la historia siguen abiertas, todo indica que la batalla crucial apenas comienza y podría transformar el orden mundial tal como lo conocemos. Pero, ¿quiénes respaldan realmente a estos nuevos líderes africanos? El Sahel busca aliados inesperados, y el equilibrio global se altera con cada movimiento. Esta búsqueda de nuevos socios recuerda a los realineamientos de la Guerra Fría, cuando países del tercer mundo buscaban alianzas alternativas para escapar del dominio de las superpotencias tradicionales. Mientras Occidente predica la cooperación, en la práctica multiplica sus tropas y espías en las fronteras del Sahel. El cerco no es solo una figura retórica. Bases militares occidentales brotan en Senegal, Benín y Costa de Marfil, formando un anillo de presión en torno a Burkina Faso, Mali y Níger. Día tras día, más soldados extranjeros patrullan estos territorios bajo banderas que no representan el rostro africano, sino intereses foráneos y ajenos. Pero la pregunta incómoda permanece: ¿quién abrió realmente las puertas a este despliegue? Son líderes africanos quienes han permitido la presencia extranjera. Algunos, por temor, buscan el apoyo de potencias militares ante amenazas internas o externas. Otros lo hacen por dinero, vendiendo la soberanía a cambio de ayuda, préstamos o favores que solo enriquecen a una minoría. No faltan quienes ambicionan el brillo de la cercanía con altos cargos occidentales, olvidando que ese resplandor es solo un reflejo prestado. Así, la élite política sacrifica el futuro colectivo por beneficios personales y reconocimiento fugaz. La decisión de acoger tropas forasteras divide y debilita a la región desde adentro, algo que ha ocurrido también en otros continentes, como cuando gobiernos latinoamericanos permitieron bases extranjeras en el siglo pasado. Mientras tanto, el Sahel responde con determinación. Burkina Faso refuerza sus fronteras. Cada vehículo, cada viajero, cada carga es inspeccionada rigurosamente, recordando los controles fronterizos de la Alemania dividida durante la Guerra Fría. En Níger, miles de soldados han sido desplegados junto a la frontera con Benín. Mali, por su parte, vigila con celo su límite con Senegal. Los ejércitos del Sahel viven en alerta máxima, conscientes de que la amenaza no siempre viene del exterior, sino que puede surgir también de traiciones internas. Aquí brota el conflicto más doloroso: la traición interna. Cada vez más voces acusan a quienes colaboran con Francia o Estados Unidos de ser los verdaderos enemigos de África. La amenaza ya no es solo Francia,
sino también los propios africanos que facilitan su regreso o permanencia bajo pretextos de estabilidad y desarrollo. Esta fractura divide comunidades, familias y gobiernos, pero para los revolucionarios del Sahel es el precio inevitable para proteger el sueño de independencia. En este tablero, lo que está en juego trasciende el control territorial. Es el alma de África, su derecho a decidir el rumbo de sus recursos y de su futuro. Si triunfa el cerco estratégico, el continente arriesga muchas décadas más de explotación y dependencia, prolongando una historia de sometimiento que parece interminable. Pero si los nuevos líderes del Sahel resisten e inspiran a otros, podría comenzar una era de auténtica soberanía para toda una generación africana, tal como ocurrió en Asia tras la descolonización posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en medio de la tensión, una nueva alianza empieza a tomar forma. El Sahel busca apoyo en socios no occidentales, apostando por una estrategia inédita de resistencia y autodeterminación. Así como Egipto en los años 50 recurrió a la Unión Soviética para construir la presa de Asuán, hoy Burkina Faso, Mali y Níger giran su mirada hacia nuevas potencias. Donde Francia ve aislamiento, el Sahel construye nuevas alianzas con gigantes globales. A pesar del cerco militar impuesto por Francia y sus aliados, Burkina Faso, Malí y Níger no se repliegan. Han girado hacia el este y el norte, tejiendo lazos con Rusia y China. Estas potencias no se limitan a promesas, envían apoyo militar, tecnología avanzada y recursos económicos, inaugurando una cooperación inédita en la región. Los avances ya son visibles. Ingenieros chinos participan en la construcción de fábricas y ferrocarriles, y expertos rusos modernizan comunicaciones y defensa. Burkina Faso, por ejemplo, comienza a fabricar su propia munición y a reparar vehículos militares, sin depender de técnicos ni repuestos extranjeros. Por primera vez en muchas décadas, la autodependencia africana deja de ser utopía y se convierte en política tangible. Pero la alianza va más allá de lo militar. El Sahel busca romper el ciclo de dependencia, apostando por infraestructura y una economía donde el valor agregado permanezca en casa. El mensaje es contundente. África quiere y puede decidir su destino, e inspira a otros países a desafiar el viejo orden y rechazar el papel de simples proveedores de materias primas para Occidente. Europa y América observan con inquietud. La pérdida de influencia en el Sahel implica no solo menos control político, sino también acceso limitado a recursos estratégicos como oro, uranio y litio. Temen que el ejemplo del Sahel prenda una chispa de emancipación que expulse a las potencias extranjeras y reconfigure el equilibrio global. El riesgo es enorme. Si el Sahel triunfa, podría significar el fin de la hegemonía occidental en África y el nacimiento de una fuerza continental autónoma y resuelta. Sin embargo, la batalla no es solo geopolítica. La mayor amenaza y esperanza para el futuro africano se libra en otro terreno: la transformación interna de sus sociedades. Ahora, la pregunta es si la transformación interna podrá sostener la ola de cambio. El verdadero desafío apenas comienza. La independencia verdadera no se conquista solo con armas, sino con unidad, educación y una visión que abarque generaciones. Lo que sucede hoy en el Sahel es una lección urgente para África y el mundo entero. El cambio no lo impulsan los fusiles, sino la voluntad colectiva de un pueblo decidido a romper cadenas. Cuando una sociedad deja atrás viejas rivalidades y se une, se vuelve imposible de dividir, por mucha presión externa que reciba. En Burkina Faso, Mali y Níger, una nueva generación regresa de sus estudios en el extranjero para ofrecer soluciones moldeadas por la realidad africana. Jóvenes formados en ciencias, tecnología y política, dispuestos a no repetir los errores del pasado y a construir caminos de autodependencia. Son ellos quienes, con ingenio y determinación, están reconstruyendo sus países desde adentro, enfrentando retos enormes con valentía. El cambio real solo llega cuando el pueblo respalda a sus líderes y decide nunca más aceptar la humillación o la imposición de intereses foráneos. En el Sahel, la población ya no es pasiva,
participa, exige y apoya a quienes defienden el interés nacional por encima de cualquier influencia extranjera. La mentalidad de sumisión está siendo reemplazada por una de orgullo y responsabilidad compartida. La lección es contundente. Solo la autodependencia genuina y la lealtad a los propios valores pueden romper siglos de manipulación y explotación. Esperar soluciones externas solo perpetúa la dominación. El Sahel demuestra que el camino de la dignidad es largo, pero alcanzable, si se priorizan la educación, la justicia y la unidad nacional por encima de todo. Ignorar estas lecciones tiene un costo incalculable. Si África, o cualquier nación, sigue esperando que otros resuelvan sus desafíos, condena a sus hijos a repetir ciclos de sumisión y dependencia. El destino de un pueblo jamás debe quedar en manos de quienes solo buscan su propio beneficio. Así llegamos al punto decisivo. El Sahel está listo, y con él toda África. ¿Qué papel jugarás tú en esta historia que apenas comienza? Las próximas horas serán vitales. La confrontación entre potencias globales y la resistencia africana está a punto de entrar en una nueva fase. Hoy, la historia se encuentra en tus manos. ¿Seguirás como simple espectador o te atreverás a ser parte activa de la transformación africana? Lo que ocurre en el Sahel no es un conflicto lejano ni ajeno. Es una encrucijada que define el destino de todo un continente y, de alguna forma, también el tuyo. África no puede ni debe seguir dependiendo de poderes externos y de intereses que no la representan. Tu comprensión, tu palabra, tu apoyo o incluso tu indiferencia pueden significar la diferencia entre la liberación y la repetición eterna de un pasado impuesto. Cada gesto, cada conversación y cada decisión cuentan. Incluso desde lejos, puedes ayudar a romper las cadenas invisibles que mantienen a África bajo presión foránea. Recuerda que lo que está en juego no son solo recursos o líneas en un mapa. Hablamos de dignidad, autonomía y del derecho de los africanos a decidir su propio rumbo. El control económico, la narrativa política y el futuro de millones dependen de si el continente logra finalmente liberarse o permanece atado a viejos pactos y traiciones. La historia ha demostrado que la neutralidad suele beneficiar solo a quienes ya poseen el poder. No basta con repetir lemas vacíos, hay que cuestionar, informarse y tomar postura. ¿Seguirás pensando que un conflicto a miles de kilómetros no te concierne, o asumirás tu papel, aunque sea pequeño, en este cambio? África ya no espera salvadores. Comenzó a escribir su propio destino, desafiando narrativas ajenas. Pero esta transformación necesita aliados conscientes, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Recuerda, el silencio es cómodo, pero la indiferencia también es una forma de complicidad. Si crees en un mundo más justo, empieza por mirar a África con nuevos ojos. No la veas como un tablero ajeno, sino como un reflejo de las luchas universales por dignidad y libertad. ¿Qué puedes hacer tú, de manera concreta, para apoyar a África en este momento decisivo? Comienza por informarte, compartir el conocimiento y rechazar los prejuicios heredados que aún persisten en la visión occidental sobre el continente. Participa en foros, apoya proyectos de cooperación justa y exige transparencia a tus propios gobiernos respecto a las relaciones internacionales con África. Apoya organizaciones que trabajen por el desarrollo sostenible, la educación y la independencia económica africana. Conoce y difunde la historia real del continente, más allá de los estereotipos mediáticos. Y sobre todo, mantente vigilante frente a las narrativas que justifican intervenciones extranjeras bajo pretextos humanitarios o de seguridad. Recuerda, cada acción cuenta. Así como la caída del muro de Berlín fue impulsada por pequeños gestos de resistencia diaria, la emancipación africana depende también de las decisiones cotidianas de millones de personas, dentro y fuera del continente. La historia nos enseña que el cambio real es posible cuando las sociedades despiertan y asumen su papel como protagonistas. El Sahel ha encendido una llama que puede iluminar el camino hacia una África verdaderamente libre y soberana. El desenlace aún no está escrito, pero hoy más que nunca,
tienes en tus manos la oportunidad de ser parte de esta transformación. No seas un espectador más. Hazte preguntas, toma partido, y recuerda que el futuro de África es, en última instancia, también el futuro del mundo.